Soy Carolina, porque mi mamá se llama igual. Soy fuerte, soy débil. Soy comunicadora social, aunque no soy muy comunicativa. Soy una mujer que decidió decidir sobre su propio cuerpo. Soy cineasta, soy la directora de este documental. Yo aborté. Así como que no. Dale. Tal cual. Está bueno, siempre los cambios. Contame el contexto en el que vos estabas en el momento que tomaste la decisión del aborto. Me crié en un pueblo muy chiquitito de 3.000 habitantes que se llama James Cray. Después mi adolescencia atravesó una ciudad un poco más grande, bastante más grande, que se llama Villa María. Y vengo de una formación católica, de pueblo. Bueno, cuando me vine a Córdoba a estudiar, yo estaba full en Córdoba, era mi primer año de facultad, estaba a pleno conociendo un montón de cosas, seguía haciendo teatro, ya había empezado a ser alfabetizadora. La cuestión que en toda esa movida también empiezo a tener mis primeras relaciones sexuales, ¿no? Claro. Y creo que en mi segunda relación sexual de la vida, no sé si no en la primera, quedé embarazada. Bueno, para mí la verdad que fue todo un suceso bastante complejo. En primer lugar porque para mí la idea de interrumpir un embarazo no existía como posibilidad, pero a la vez tampoco podía existir mi idea de ser madre. Lo hablé con mi mamá. Mi mamá me empezó a decir que bueno, que había que tomar la decisión de interrumpir este embarazo, que no era nada grave, que no era un asesinato, que ella había atravesado por esa situación cuando ya tenía a nosotros tres, ¿no? Y que con nosotros tres, un cuarto hijo en un contexto de separación no había sido posible. Me explicó todo eso y bueno, llorábamos juntas, me abrazaba. Ella nunca había hablado conmigo de esto antes. Claro. Bueno, y finalmente tomamos esta decisión. A pesar de esta palabra aliviante de mi vieja, lo viví con mucha culpa. Y después de esa decisión de ir, que fui acompañada por el que era mi novio, salimos de ahí y al día siguiente empiezo a volar de fiebre, empiezo a estar a tener dolores en la panza que no me podía ni parar. En el hospital público me acostaron en una camilla y yo escuchaba de fondo un enfermero diciéndole a una enfermera: no la toques, esto es un aborto. Y así como estaba, me mandaron de vuelta sin ninguna solución y yo estaba muy mal. Mi tía Susi buscó a un médico, amigo de ella, que finalmente me internó con un diagnóstico falso en una clínica privada. Y bueno, estuve a punto de perder mi útero, estuve internada más de 15 días, no podían bajarme el nivel de infección. La verdad que creo que fue el momento donde más creí que me podía morir en la vida, ¿no? Queridas, vení que te presento acá. ¿Qué hace harta de frío? Che, Ana, ¿hay empanadas? ¿Hay algo? Hay que ver. ¿Cómo fue esa decisión de hacerlo público, el tema del aborto? Esa decisión, por un lado, privada y por otro lado política, digamos, ¿no? Sí, la verdad que para mí el hecho de hacerlo público fue toda una decisión, hasta te diría colectiva. Empezamos a ver que no estaba malo que yo como diputada pudiera contarlo públicamente y desmitificar un montón de cosas, ¿no? Y poder hablar desde otro lugar, porque así como yo
a otra chica igual en este momento le estará pasando más o menos lo mismo, aunque esté de acuerdo con la legalización del aborto. Exacto. Y quizá cuando tenga que tomar la decisión, su idea de la maternidad le va a pesar también de una manera muy fuerte como mandato. La política también pasa por el cuerpo. Y cuando hablamos de las mujeres y hablamos de los derechos de las mujeres y no somos capaces de nosotras representarnos a nosotras mismas en ese lugar, o sea, estamos en problemas. Sí, claro. Vamos a ir empezando con este taller. Yo soy de las Juanas de Capital, de Córdoba Capital. Y bueno, la idea de poder juntarnos hoy era poder charlar sobre un tema que seguramente como mujeres nos toca desde cerca, que es el tema del aborto. La idea sería poder conversar si algunas conocemos personalmente a alguna mujer que ha atravesado por un aborto, se ha realizado una práctica. ¿Cuántas somos acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, bien, 26 más o menos. ¿Y cuántas conocemos? A ver. Bien. Bien, somos como muchas, como la mayoría, ¿bien? El aborto en sí es una intervención que con los debidos recaudos no es peligrosa, digamos. La clandestinidad, el silencio, la criminalización, la culpa, hace que uno no se vaya a hacer ver incluso después del aborto. Sí, creo que cuando en realidad es nuestro ver, derecho. Pero también la desigualdad genera esta situación, porque como vos decís, o sea, la clandestinidad te lleva a eso. Pero me salvé, porque hubo recursos, porque hubo posibilidades, porque existió un entorno y porque existió el dinero para que me salve. El ejemplo que a mí me marcó totalmente a fuego, que fue que la hija de una mujer que yo alfabetizaba, que tenía creo que 1 o 2 años más que yo, en el mismo momento en que yo me salvaba, ella se moría en un aborto clandestino. Que seguramente no tuvo ni el dinero para el taxi para llegar de Barrio San Jorge al hospital público, al centro de la ciudad. Por supuesto, no tuvo el dinero para ir a una mujer que le practique el aborto, entonces se lo hizo con una aguja de tejer. Todo eso junto hace que tengamos, que permitamos el crimen de que 100 mujeres se mueran por año por una causa absolutamente evitable, ¿no? Y cuando uno lo dice y hablas de 100, pensás en, no te imaginas las caras. Ella está presente, aún sin nombre la nombro. Me pasó a mí en mi cuerpo y en el cuerpo de ella, que significó la vida de ella. Y en este sentido, ¿ustedes qué piensan del aborto? O sea, sobre esa idea de poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. ¿Qué les parece? Mujeres tenemos el derecho de elegir lo que queremos para nuestras vidas. Y poder acceder a que sea legal, eso está perfecto. Es nuestro cuerpo, son nuestros deseos. Así como podemos decidir cuando tenemos ganas de tener un hijo, también creo que tenemos el derecho de decidir cuándo no queremos ser mamás. Está bueno que peleemos por el derecho a elegir y decidir sobre nuestros cuerpos, que son nuestros. Nuestros. ¿Y por qué creen que se genera tanta oposición, digamos, en la sociedad? ¿Por qué creen que hay esa oposición? Yo pienso que está muy metida la iglesia, la religión católica en eso. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a decidir cosas que no queremos. El no aceptar, el no hablarlo y el callar también es parte de eso. O sea, no aceptar y hacer como que no existe. Pero también es un negocio. Guarda todo de la manita, ¿no? Porque ha habido médicos que te dicen, no, yo acá no te lo puedo hacer, pero arreglamos por otro lado, y un mismo médico cuando le pagás, te lo hace. Cuando nosotros hablamos de la legalización y de la despenalización, me parece que existe todo el derecho de la mujer, el derecho incluso, te diría, a exigir que socialmente se nos acompañe, que el Estado nos acompañe en cualquiera de las decisiones, ¿no? O sea, si yo decido ser madre
también quiero que me acompañen socialmente. No quiero que si tengo 17 años y deseo ser madre me estigmaticen en la escuela, me estigmaticen en mi familia, me echen de no sé dónde, no pueda salir a bailar más. Así como tengo el derecho a no ser estigmatizada si decido llevar adelante eso, también tengo el derecho a vivir libremente si decido no avanzar en esa dirección, ¿no? Lo que sí está claro, que las mujeres en esta sociedad valemos más por madres que por mujeres. Y que nuestro proyecto de vida se ata generalmente a que seamos madres y no a que seamos mujeres, que son cosas diferentes, ¿no? ¿A cuántas de nosotros nos cuesta todavía hablar del sexo? Nos cuesta hablar de lo que sentimos, de lo que queremos expresar, de lo que queremos ser como mujeres, porque, a ver, el rol nuestro es ser mamá. El rol nuestro es estar en la casa, cuidar al marido, cuidar los hijos, y parece que el placer para la mujer está negado, cuando en realidad es algo que sentimos y es re lindo sentirlo y gozarlo. Entonces, y no se nos educa para eso. Bueno, pero ahora hay muchos métodos anticonceptivos, hay preservativos, hay muchas formas de estar evitando un embarazo. Va en cualquier asistencia social y conseguir los remedios. Sin embargo, siguen habiendo muchos embarazos no deseados. Y hay muchas razones también que llevan a una mujer a tener un embarazo que no desea. Me parece que nos tenemos que centrar en el hoy, en la cantidad de mujeres que recurren a un aborto ilegal y mueren a consecuencia de eso. Entonces, si vos legalizás la cuestión, seguramente vamos a salvar más vidas de mujeres que seguramente van a poder tener niños en el momento que ellas quieran tenerlo y en las condiciones que quieran tenerlo. Pero no va a correr riesgo su vida ni su cuerpo en estos lugares clandestinos. La cuestión es hoy, la cantidad de mujeres que hoy mueren por abortos clandestinos. Hay una realidad, esto está pasando hoy. ¿Cómo hacemos para salvar estas vidas? ¿Me entiendes? ¿Por qué tenemos que andar escondidas si nosotros podemos despenalizarlo, podemos legalizarlo y podemos hacer que esas 70.000 que terminan internadas puedan seguir para adelante? Cuando yo me realicé el aborto, yo pensé que era la única mujer en el mundo que me había hecho un aborto. Claro. Una chica vino un día, salió a la conversación, sí, yo me hice un aborto. Yo dije, Hay otra. ¡ay, hay otra! Y lo dice. Entonces yo también, le digo, viste, como que ahí fue como la apertura. O sea, hay mujeres que ellas piensan que son juzgadas mal por ir a hacer un aborto. O sea, en mi caso, si a mí me pasara, yo sería la primera en ir. Y no por eso me van a juzgar que soy una criminal. Muchos dicen, no, todas las mujeres van a hacer un aborto. ¿Vos qué sabés? O sea, que hablas por el otro. Si en realidad yo soy la que decido sobre mí. Pero hablan por nosotras otros, que no tienen nada que ver. Eso lo decido yo. Lo decido yo. Claro, lo importante es esto, ir reconociendo que tenemos derechos y, bueno, hablarlo, no quedarse callado. Como decían, me acuerdo que me dice, cuando callamos, digamos, hay otros que están hablando por nosotros y decidiendo, sobre todo. Entonces creo que donde falta discutir esto, más que en la sociedad, es en el Congreso. Lo único que hace que no existan los abortos es que haya leyes de educación y salud sexual que funcionan y criterios de la maternidad más libres. Son muchas otras cosas, ¿no? Soy la nieta de Adelina, a la que siempre le dije Ina. Soy la hija de la Choli, soy hermana de la Nacha, soy comunicadora social, pero cuando era chica quería ser actriz o quería ser cantante. Soy la tía del Chicho, soy amiga de un montón de mujeres que son muy distintas entre ellas. Soy la mamá de Lucía y soy una mujer que quiere cambiar toda la realidad injusta. Soy una militante. Los mitos no son sonsos. Es decir, se construyen a través de un saber popular, un sentido común, y lo que hay que hacer es analizarlos. La experiencia traumática en relación con el aborto, en general, es la experiencia del embarazo involuntario. El trauma ocurre, el trauma psíquico ocurre cuando una mujer se da cuenta de que quedó embarazada sin proponérselo, sin darse cuenta, sin haber tomado las medidas de protección para no quedar embarazada. ¿Cómo pude ser tan tonta? Una reacción muy común y es un hecho traumático. Un embarazo involuntario es un hecho traumático
para la mayoría de las mujeres. Todas esas operaciones de informarse, averiguar, ver de qué manera es mejor, son las formas de elaborar ese hecho traumático que fue el embarazo involuntario. Entiendo. Es decir, que la forma en que se realiza esta decisión frente a ese hecho traumático, cómo se procesa ese hecho traumático, muchas veces es llegando a la solución del aborto. Entonces hay muchas posibilidades de que un aborto se convierta en traumático porque se realiza en condiciones de estigmatización social, de penalización y criminalización, de riesgo para la vida. Un aborto siempre es un hecho significativo, crítico, digamos. Es decir, para muchas mujeres es la oportunidad de reconstruirse en un lugar más consciente de sus propios deseos y proyectos. Contame de dónde venís, hace cuánto que estás en Argentina. A ver, yo estoy viviendo en Buenos Aires desde el 2009. Llegué a medio año y empecé la carrera de fotografía. Doy clases en la Villa 21 de Barracas, donde trabajamos con adolescentes haciendo fotografía estenopeica. Estoy dando también talleres de estenopeica en el penal de Ezeiza, en la unidad 31 de mujeres, ¿no? El proceso fotográfico, o sea, está el revelador, el detenedor y el fijador, y en el momento en que metes el papel de la fotografía en el revelador, va saliendo la imagen, ¿no? Y ese instante en el que ellas ven aparecer su imagen en el revelador es una cosa fascinante, ¿no? Ellas mismas al principio no lo creían. Además, en el penal obviamente no hay muchos espejos, ¿no? Entonces, al hacerse fotos de cuerpo entero, por ejemplo, son las pocas veces que se ven de cuerpo entero, digamos. Y el único espacio donde podemos hacer fotos, porque necesitamos luz del sol, es un patio muy chiquito de 5 metros por 2 metros, más o menos. Y pasa que este patio está cercado por una reja. El otro día revelando, por cómo daba la luz a al papel que usamos, esa reja llegaba a un punto en que desaparecía, ¿no? Y solo llegaba hasta cierto lugar. Entonces con las chicas nos reíamos y nos imaginábamos que era muy loco porque era como pensar que ellas podían saltar la reja y eso se veía en el papel. Desde que me contaste estas experiencias ahí, en ese taller, estuve pensando en los diferentes modos y en las diferentes capas que tiene la invisibilización y también el tema de la opresión de los cuerpos de las mujeres especialmente, cómo nos oprimen de diferentes modos y en diferentes niveles con diferentes circunstancias. Contame un poco vos cómo viviste Claro. la experiencia del aborto. Yo ya no estaba saliendo con la pareja que tenía, que a estas alturas pienso que no sé si se le podría llamar pareja, pero ya no estábamos juntos. Justamente mi mamá, que es muy perceptiva, me preguntó si ya me había venido mi periodo. Entonces, en el momento en que ella me pregunta, yo me pongo a llorar y mi tía se contactó con un amigo médico en un lugar que es nuevito en Bolivia, que funciona hace poco, que justamente tiene esta idea de desmedicalizar la atención a las mujeres, ¿no?
Entonces al día siguiente hicimos este contacto. Recuerdo que no fui al médico con mi mamá porque es un poco nerviosa. Entonces me acompañó mi tía y una amiga de mi tía. Entonces, nada, yo considero que el aborto es pues un negocio en el que, y las que lo tienen que pagar en general son las mujeres más humildes, ¿no? Yo tengo la suerte de ser de clase media alta en Bolivia, de que mi tía tenga esta información y este contacto, que conozca esta red de médicos que están trabajando, que es bien interesante porque es como una cosa que todos saben, pero que nadie dice, ¿no? Las mujeres que tienen acceso y esos contactos pueden acceder a este tratamiento y pagarlo, ¿no? Claro. La médica me revisó, hicimos el examen de sangre, entonces yo le planteé que quería interrumpir el embarazo, ¿no? Me dijo, esto es ilegal, me acuerdo. Esto es ilegal, pero nosotros, o sea, lo hacemos y no tiene que salir del consultorio. Yo le dije, sí, perfecto, no pasa nada. Siempre creo que es presente esta ambigüedad de sí, lo hacemos, yo te acompaño, está todo bien, es tu decisión, es tu cuerpo, hacelo, pero... sí, ojo. Ojo, ¿no? Sí, aparte, digamos, estas iniciativas suelen ser privadas, suelen ser pagas, ¿no es cierto? Como bueno, yo me lo hice en una clínica paga, igual ni siquiera me informaron, no me dieron ninguna explicación, ni me hicieron análisis de sangre, ¿no? Pero, y pagué un montón de dinero, pude pagarlo. Siempre son así, ¿no? Iniciativas de organizaciones, de ONG en este caso, o de privados que lucran con este tema del aborto. Cuando relacionamos tu experiencia con algún mito, lo relacionamos con este mito que dice que los abortos siempre traen trastornos psicológicos o problemas de salud a las mujeres, cuando no es así. Lo que trae trastornos psicológicos o trastornos físicos, digamos, es la invisibilidad, la clandestinidad. Dentro de mi familia, además, era bien interesante porque me acuerdo que mi mamá, mi tía y una amiga más sabían, ellas me acompañaron al médico y estaba todo bien, ¿no? Pero mi mamá no quería que mi hermano se entere, por ejemplo. Claro. Y le dijimos que yo estaba mal del estómago, porque una cosa así, ¿ves? Entonces, eso te lleva también a pensar que estás haciendo algo mal, ¿no? Claro. ¿Por qué ocultarlo? Además, al hombre, ¿no? Porque las tres sabían la historia y con lo que había sucedido, pero mi hermano no podía saberlo. No está permitido, digamos. Está completamente prohibido hacerlo visible, ¿no? Podés hacerlo porque se sabe, por ejemplo, que está esta organización, acá se sabe que está la organización donde te dan un montón de información, la línea Aborto tu decisión, se sabe que se compran pastillas, se sabe que hay clínicas, pero calladita. Claro. Pero calladita. En mi caso fue además, después del aborto, un largo silencio, ¿no? La única manera que yo creo que esto puede visibilizarse, dejar de silenciarse, es haciendo cuerpo una misma, ¿no? Diciéndolo, pasa esto, así pasó, y esto de hacer la película, de trabajar con esas mujeres, de crear estas imágenes que estamos creando, es, creo yo, la mejor manera de poner el cuerpo al asunto, ¿no? Y de decirlo. El tema es que se sepa. Bueno, ¿vamos? Vamos.
Soy Ruth porque mi abuela se llama Ruth. Nací en invierno, en la fiesta de San Juan, el mismo día que ella. Soy de la fiesta y me gusta el Singani. Soy viajante, migrante por decisión y por placer. Soy muy tímida y me sonrojo fácilmente. Soy de una ciudad que está a 3000 metros de altura y es profunda como un agujero. Soy boliviana en Buenos Aires. Soy frágil aunque me cueste decirlo. Pretendo demostrar que soy fuerte, pero es mentira. Soy bailarina cuando me dan ganas. Soy fotógrafa y trato de fotografiar desde el cuerpo, sintiendo. Soy hija de una mujer que siempre me dejó elegir, me acompaña siempre y se llama Geli. Mi papá me regaló mi primer libro. Soy una mujer que está segura de las decisiones que toma sobre su cuerpo, porque soy mi cuerpo. El discurso sobre aborto está estructurado sobre el método quirúrgico de aborto, ¿no? Que es un método que en condiciones de inseguridad es bravo, ¿no? O sea, como es un método que obviamente que si las mujeres lo hacen en un lugar que no están las condiciones dadas, pueden tener consecuencias graves, y también los métodos caseros, ¿no? O sea, entonces, bueno, obviamente toda la construcción política y visual y todo lo que hace como un discurso político era bastante trágico, ¿no? Claro. El aborto con pastillas viene a revolucionar eso, porque son 12 pastillas que utilizadas bien, es una menstruación hasta la semana 12. Por lo tanto, sí, obvio, la experiencia de abortar cambia radicalmente a partir del misoprostol. Entonces nos parecía que también nosotras en nuestra construcción política teníamos que reflejar eso, que había un cambio de paradigma en el aborto que tenía que ver con la tecnología. Atrás del discurso de la banalización de la práctica hay también como un discurso medicalizador, ¿no? O sea, a lo que le tienen miedo muchas veces es a nuestro discurso acerca de lo podés usar sola, ¿no? Pero el discurso de lo podés usar sola es de la Organización Mundial de la Salud, no nuestro, que siempre nos reímos porque decimos que es rarísimo una lesbiana apoyándose en los discursos de la Organización Mundial de la Salud, que hasta hace 20 años decían que todas las lesbianas estábamos enfermas. Pero bueno, sí, lo cierto es que hoy una entidad conservadora como la OMS plantea que hasta la semana 9 por lo menos, pero hasta las 12 también, con más cuidados, una mujer puede utilizar sola las pastillas si tiene buena información. Entonces dijimos, bueno, nosotras necesitamos que todas las mujeres sepan esto para que aborten bien y para que el aborto deje de ser una experiencia traumática como lo es en muchos lugares por el no acceso a la tecnología y a la información, y que pase a ser otra cosa para que podamos hablar de aborto en otros términos. Eso implicaba la línea de teléfono, pero era poco, digamos, era poco porque nosotras seguíamos monopolizando, nos volvíamos como monopolizadoras de la información, claro. Que era justo lo que criticábamos. Entonces dijimos, bueno, hagamos un manual donde las mujeres comunes puedan ser multiplicadoras de esta información, lo tengan en su biblioteca y cuando viene una amiga que necesita abortar se lo pasen y puedan ellas mismas ser multiplicadores de esta información, que no dependan de la línea. Una puntada preciosa tiene.
A ver, con lo que tengo que hacer. Bueno, mi nombre es Verónica, tengo 29 años, vivo acá en Barrio Saldía. Bueno, te voy a contar más o menos mi historia, digamos. Yo tengo 5 hijos, quería saber de tener más hijos. Cuando me enteré de que estaba embarazada, no sabía qué hacer, me agarró una desesperación. Me acuerdo, me emociona. Está bien, y sí, te emociona. Es muy difícil estar ante un embarazo no deseado y te sentís muy sola. Un día me cruzo a Vane con mi problema, estaba embarazada, no sabía de cuánto. Y me puse a llorar porque ella me preguntó qué me pasaba. Me puse a llorar, era casi un río de lágrimas. Le comenté que me había pasado, que no quería saber nada yo con tener otro hijo. No me sentía como para tener uno más, porque tenía ganas de estudiar, de trabajar, porque estaba podrida de estar en casa. Quería seguir con el tema de estudio, que era lo más interesante, lo que más me interesaba. Y bueno, ella agarró, me abrazó muy fuerte y me dijo que no me haga problema. Llamó a todas, le dijo el problema que tenía, que me veía mal. Y bueno, cuando se enteraron ellas, me citaron un día cerca de casa y cuando las vi no la podía creer. No podía creer que eran ellas. ¿Por qué las conocías de antes a ellas? Yo las conocí a ellas porque ellas militan en el barrio. Yo soy Romina, soy de la agrupación La Capitana. Militamos acá en el barrio de Saldías y empezamos a laburar una especie de conserjerías, que le llamamos conserjerías de aborto popular. Como organización que venimos laburando en el barrio, digamos, la gente que está cerca y demás sabe que tenemos esa posición con respecto al aborto, de que estamos a favor. Y bueno, y empezaron a aparecer las mujeres como Vero, que, chicas, ustedes están a favor del aborto, pidiendo ayuda, ¿no? Y en ese de pedirnos ayuda, nosotros fuimos encontrando la manera de organizarnos para poder realmente dar una solución concreta. Y bueno, Vero fue como el principio de lo que es la conserjería, digamos. ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Te dieron información? Sí, me dieron información, me dieron un libro y bueno, me puse a leer. Creo que lo leía todos los libros y cuando llegó el momento de hacer todo esto, que ya tenía la ecografía, todo, creo que era la que yo sabía más que las chicas porque me había estudiado todo el libro. Ya si tenés información y unas compañeras que te estén acompañando, sí, no podía creer, se quedaron hasta tarde conmigo, me acompañaron hasta casa después. Estuvieron en todas, en todo momento estuvieron conmigo, me ayudaron, me preguntaban qué necesitaba, si me sentía bien. No, la verdad que muy agradecidas a todas ellas. Y la idea un poco de la conserjería es que tengan la información completa, no solo del uso de misoprostol. Que vayan al médico, que sean las ecografías, que sepan cuáles son los métodos anticonceptivos, que sepan cómo actuar frente a una situación violenta dentro del sistema de salud, qué cosas les pueden decir y qué no, digamos. Uno empieza de manera asistencialista, ¿no? Como que primero querés ayudar y querés que el otro brindarle todo lo posible y después nos damos cuenta que, digamos, que no es la forma y que bueno, que uno tiene que, también lo que se tiene que laburar con los grupos de mujeres es el empoderamiento de las mujeres, con las herramientas que ya tienen y con las herramientas que nosotros
debemos darle. No tenemos la ley, pero tenemos el poder de la información, el poder de la generosidad, de la solidaridad, de hacernos cargo cuando tomamos una posición. A nosotros eso nos llevó a hacer este laburo. Nosotros estábamos a favor del aborto, listo, ya está, el titular, ¿no? Sí. Pues, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo laburamos? ¿Cómo realmente laburamos esta cuestión a fondo? Después de la experiencia que te acompañaron y demás, ¿hiciste más lazos con el barrio, con otras mujeres? Sí, creo que fue algo que me cambió a mí el pensamiento, ¿no? Yo ahora es la militancia para eso. Sí, ayudé a una amiga, y si tengo que ayudar a varias chicas, lo voy a hacer. Me cambiaron tanto a mí como a mis pensamientos. Para mí el aborto era algo feo porque era como que matabas a alguien. Pero después no, después me puse a pensar de que no te podés obligar vos misma a tener algo que no querés. A veces me cuentan, ¿viste? Que tienen miedo de quedar embarazada o estas cosas así. Y yo le digo, no tenés que tener miedo. Lo que tenés que hacer es cuidarte. Y me dice, pero si hay un error, bueno, todos los errores tienen solución. ¿Qué le dirías a una chica, a una mujer que quiere abortar y no se anima porque no tiene información o piensa que es la única que quiere abortar? Primero, en principal, le diría que no tenga miedo, porque siempre las mujeres tienen miedo. Y que siempre hay alguien que confíe en las otras mujeres. Está bueno cómo entre las mujeres se tejen lazos de solidaridad, de generosidad, de bueno, yo tengo tal que puede conseguir las pastillas y yo las receta, entonces bueno. Y la idea también, además de pasar la información, es que nosotras como militantes no somos parte de esos barrios donde estamos. Nosotros vamos a militar y a brindar un servicio, una ayuda, pero la idea es que las mujeres de los barrios se empoderen, se hagan propia la información y sean ellas mismas las promotoras dentro del barrio de estas cuestiones. De estas y la violencia y otro tipo de informaciones también. ¿Vos crees que la ilegalidad del aborto afecta a todas las mujeres por igual? ¿O hay algunas mujeres que por su condición económica o falta de acceso sufren peores consecuencias? Sí. Creo que si el aborto se legalizara, favorecería a todas las mujeres. Habrían menos muertes. Tuve amigas que murieron por aborto ilegal, que no fueron con pastillas ni nada, viste que hay otros métodos, pero más peligrosos. No lo he pasado. Yo pienso que si se legaliza, sería algo favorable para todas nosotras. Acá está en juego la vida. No estamos hablando de otro tipo de desigualdades donde no se pone en juego la vida. Acá se pone en juego la vida y bueno, es la gran hipocresía que rodea esta cuestión, ¿no? Que la atraviesa la pobreza, la religión. Y acá esto es muy claro, digamos, las que se mueren son las mujeres pobres. Desde la iglesia se dice que no tiene que haber educación sexual en las escuelas porque eso generaría más embarazos no deseados. A mí me parece una estupidez, una estupidez total. Es más, ahora pienso de que a partir de 5º grado tendrían que estar enseñando. Cada una tiene su momento para ser madre. Si tenés 18 años y tenés toda una vida por delante todavía para terminar de estudiar, trabajar, tener tu propia casa, donde, o sea, estar bien acomodada, estar bien económicamente, sí. Después, cuando estés bien, podés tener todos los chiquitos que quieras. Le recomiendo 1 o 2, pero pueden tener todos los que quieran después.
¿Qué pasa con los varones en relación a la asesoría? ¿Colaboran, se suman los varones en general del barrio? En general no. Tampoco está apuntado a que participen los hombres. No dice exclusión mujeres, pero tampoco creo que las mujeres se abren mucho más cuando no están los hombres. Y sobre todo porque salen cosas muy fuertes a partir de hablar del aborto. Se cuestiona la sexualidad, si realmente soy heterosexual o lesbiana o gay, digamos, se pone en cuestión muchísimas cosas. Si realmente las relaciones sexuales son consentidas cuando hay una relación, eso es algo muy fuerte, porque dice, no, bueno, es mi marido, pero yo no quería, pero... No, bueno, si vos no querés, no es una relación, es una violación. Por más que sea tu marido, sea tu novio. Y eso pasa en todos lados, sí, igualmente, no es una cuestión de clase social. Que también tiene que ver con esta construcción de sos mi mujer, sos mía, y yo hago con vos lo que quiero en el momento que quiero, ¿no? Y nos pasó en un taller que hicimos en Oculta, que una mamá cayó con sus hijos varones y amigos que tenían 14 años y les dijo, ustedes tienen que saber, porque mañana tienen que acompañar a una amiga o a sus novias y tienen que saber, ustedes no se tienen que borrar. Nosotros no lo podíamos creer porque los pibes estaban... Y eso me pareció genial, porque nosotros también somos responsables de las conductas machistas y patriarcales, también las reproducimos. A partir de que vos tenés de tu experiencia con la interrupción del embarazo y que tenés más información, ¿también crees que les vas a criar a tus hijos de mejor manera? Sí, seguro que sí. Creo que a ellos, a las nenas más que todo, ¿no? Que son nenas, creo que sería un buen consejo para ellas sobre este tema. Creo que lo más importante es la confianza entre nosotras, las mujeres de casa. Y el varón también, ¿eh? El varón también. El varón creo que ellos son los que tienen un poquito más de confianza con la mamá. Pero sí, a todos les voy a hablar. Lo que es esto, lo que es la libertad de cada uno, la decisión que tengan cada uno de ellos, por el bien de ellos, para que se quieran un poquito más. Sí. Consideramos que mientras nosotros seguimos reclamando y queremos que haya una ley de aborto legal y gratuito, también en paralelo la situación te excede, porque las mujeres abortan y se mueren. Y eso no puede esperar a una ley. Hay una situación hoy. Sí creo que este es el contexto para luchar, para presionar, para militar esto, para sacarlo a la calle. Creo que hoy las condiciones están para eso. La lucha se gana en la calle. Tenemos que salir más de los cafés, las universidades también, pero venir acá al barrio, a laburar con las mujeres, empoderarlas y hacerle conocer sus derechos. ¿Y hoy sentís que sos una mujer más poderosa? Sí, tengo mis propias decisiones. Antes no. Antes me daba miedo de tener mis propias decisiones. De decir, bueno, mi pareja no quiere, bueno, vamos a aceptar lo que mi pareja quiere. Pero no es así. Es mi cuerpo. Es lo que yo quiero. Soy Verónica, tengo 5 hijos, defiendo los derechos humanos y de animales. Hay un deseo que trasciende todos los miedos o todas las culpas. Bueno, porque es muy difícil de admitir el deseo de abortar. Parecería que el deseo solamente puede estar conectado con tener un hijo. Y no, y el deseo de abortar se oculta, se disimula, se condena, se castiga. Entonces, poca gente admite que desea abortar, pero es un deseo como cualquier otro, es un deseo de suprimir
un hecho del cuerpo, como es un embarazo, porque interfiere con otros deseos y porque resulta como que pone en cuestión la identidad de una mujer en un momento determinado. A lo mejor en otro momento no lo pone en cuestión. El deseo de abortar es un deseo como cualquier otro de restablecer algún tipo de proyecto, de imagen de sí misma que adquiere peso, fuerza suficiente como para encarar el aborto en condiciones que a lo mejor son las peores condiciones. Porque es lo que vemos en las mujeres. De los alrededor de 500.000 abortos anuales en Argentina, no lo hacen en buenas condiciones y sin embargo afirman en el acto de abortar que eso es lo que desean. Yo soy militante feminista, lesbiana, peronista desde toda la vida. Mi casa siempre fue una unidad básica, así que... Y bueno, después de más grande empecé a militar en el feminismo y en el lesbianismo como una forma, una nueva forma de canalizar por ahí algunas discusiones o algunas demandas que quizás la militancia tradicional no tenía tan incorporada. En el 2008, a fines del 2008, se hace un festival grande, que se hizo un festival por el aborto legal, que organizaba la campaña nacional por el derecho al aborto, y ahí se contó la experiencia de la línea, la experiencia que nació en Ecuador, ¿no? Ajá. Ahí conocimos el proyecto y yo me acuerdo que estaba sentada con mis compañeras y siempre nos acordamos porque las miré y les dije, chicas, ese proyecto legaliza el aborto. O sea, bueno. Para mí era como... Y así que a partir de ahí empezamos a trabajar y a armar el equipo para poner en marcha la línea que arrancó en julio del 2009. Empezamos a atender el teléfono. Yo pienso en cuáles son las características más importantes que aportó a la temática del aborto la mirada lesbofeminista, digamos. El tema de la autonomía, el tema de pensar el aborto sin estigma, de pensar que el aborto no es un drama. El drama del aborto es como el gran titular del feminismo heterosexual para nosotras y nosotras queríamos ponerlo en discusión. El aborto para nosotras no es un drama, es algo cotidiano, es algo que tiene una multiplicidad de experiencias atrás. Para algunas habrá sido dramático, por supuesto, para otras habrá sido liberador, para otras habrá sido un hecho más. Trabajar sobre eso y desmitificarlo. También, bueno, hablar sobre cómo nosotras empezamos a hablar del orgullo de abortar, que es como un concepto que armamos a partir de pensar el orgullo LGTB, de decir, bueno, uso mi cuerpo y reivindico mis prácticas y reivindico las prácticas de mis compañeras que se murieron o que la pasaron mal o que pasaron por esa situación y no la pueden contarnos. Para nosotras era muy importante poder visibilizar el deseo, digamos, porque si una mujer aborta es porque también lo desea y puede ser dramático, pero también hay deseo. Exacto. Y poder pensar en el deseo de abortar es algo que está vedado, digamos. ¿Cuál es la experiencia que yo tuve en los 4 años en los que participé en la línea? El drama se les presenta en el momento en el que se enteran de que están embarazadas y no querían, porque ahí es donde hay un montón de cuestiones que entran en conflicto. Su sexualidad, la relación de poder que tienen con su pareja, la poca información que manejan. ¿Qué es lo que pasa con ese médico que siempre las atendió muy amablemente? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con su escuela cuando es adolescente, no? Cuando el embarazo es no deseado es donde se presentan una multiplicidad de situaciones. Pero cuando esa misma chica logra canalizar ese deseo de abortar y logra abortar, es muy feliz. Tenía un marrón por acá.
Yo, bueno, no he nacido en Bahía, no soy bahiense, pero me empecé a desarrollar, a estudiar, así grande como soy, pero me gusta estudiar. Bueno, empecé también a trabajar en telar, lo que ya había aprendido en Buenos Aires, en fin, a pintar, y lo más importante, ya que soy abuela, veterana, ¿no? Soy abuela relatora por la dignidad y la memoria en las escuelas medias de Bahía Blanca. Preparamos, escribimos un poco, ¿no? Porque es todo acerca del genocidio contemporáneo de la Argentina, ¿no? Sí. Yo soy especialista en familia y parejas y trabajo en mi consultorio y además soy docente universitaria, así que, bueno. Me gustaría que me cuenten la experiencia de cada una en relación al aborto. ¿Dónde fue? Si fue en Buenos Aires, en Bahía, y un poco del contexto. Cuento, yo me casé muy jovencita y estuve 14 años casada. O sea que fui separada. Sí. Y después el que fue mi marido muere muy jovencito también. Sí. De manera que yo quedé sola con 2 hijas. Fui muy feliz con mis 2 nenas. La casa se llenaba de adolescentes, como de chicos chiquitos. Bueno, como era muy joven, luego empiezo a salir. Claro. ¿No? Y sí, salí con algunos novios de turno, porque eso es la verdad, una mujer muy joven, ¿no? Y en una tomaba pastillas de las primeras, ¿no? Y bueno, las tomo. Y es de aquí que como no... Se ve que como eran las primeras, hasta me acuerdo el nombre, como que fallaban. Quedo embarazada. Ay, fue para mí un horror. Por eso yo recargo con lo que a mí me gustaban los chicos, jugar, andar con ellos. Dios mío, cuando me vi así, cuando me di cuenta, fue algo... Y yo tenía ya, que murió, una gran amiga. Y yo, la única que supo en ese momento, ¿no? Sí. Por favor, ayúdame porque no sé qué hacer. Y bueno, esa es la amistad. Sí. Me llevó a un viejo médico de Avellaneda, yo vivía en San Telmo, y bueno, con unos nervios espantosos yo, porque en serio que había miedo, temor, de todo. Sábado a la tarde, no había nadie en el consultorio. Y lo único que pensé, vida mía, ayúdame, y pensaba en mis nenas, en mis nenas, en mis nenas. Y así fue. Y sin anestesia ni nada, de nada, porque tanto no le podía pagar yo, ¿qué le iba a pagar? Y estaba tan bien que me volví en colectivo yo. Qué tira chiquita, bueno, y cómo las abracé. Bueno, pasé un tiempo largo sin novio. A mí lo que me pasó es que yo hasta el momento que me realicé el aborto tenía un malestar generalizado que nunca había sentido en mi vida, pero con vómitos, mareos, pero una cosa terrible, un asco. Y desde el momento que también que pude abortar, más allá de que, bueno, yo estaba un poco dolorida y demás, así un poco de susto, inmediatamente se terminó todo. O sea, hacía 2 semanas que no comía y llegué, bueno, eso fue a la noche y pude comer, o sea, digo, habla de lo que el propio cuerpo incluso está pidiendo, ¿no? Claro. Vos tenés una decisión tomada y el propio cuerpo te la hace saber. Quedé embarazada, tendría ya 42 años. Bueno, primero no podía creer, segundo digo, no puedo tener tanta mala suerte. Y hubo como un momento, ¿no? Yo primero que pensé, oh, yo ahora que tengo los chicos más grandes, pero ni en pedo volver a empezar otra vez, yo me muero. Pero hubo como un momento
bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sé yo? ¿Que sí? ¿Que no? Y es increíble, fue definitorio, vino a cenar una noche a mi casa mi hermana, que en ese momento tenía el nene que tenía 1 año. El nene se la pasó llorando todo el tiempo, ¿no? Y Carlos y yo nos miramos y dijimos, no, ni en pedo, otra vez por esto, basta, ya estamos grandes, Carlos me lleva a mí 10 años. Y además ya estábamos, viste, como teniendo ganas de hacer un montón de otras cosas. Yo tenía un médico ginecólogo, yo la verdad que no sabía cuál era su orientación, así, filosófica, moral o lo que fuere, y le digo, no, mira, estoy embarazada y voy a abortar, vos me podés recomendar a alguien, porque yo en Buenos Aires estaba acostumbrada a que hacían los médicos los abortos. Claro. Y este desgraciado, tratando de manipularme de una manera muy, muy jodida, da vuelta del escritorio una foto que él tenía con su familia, con su mujer y sus hijos, y me dice, ¿ves? Estos 2 últimos no fueron planeados. A lo cual yo le pregunté, a mí qué me importa tu vida personal, yo soy tu paciente, así, digamos, no me vas a ayudar, no, yo no puedo, bueno, listo, está bien, no te das problema, yo el aborto me lo hago igual. Te hago una pregunta, ¿vos pensás denunciarme? O puedo venir a verte después que me lo haga para que me ordenes una ecografía. No, por supuesto, que bueno, listo, te agradezco los servicios. Y todavía me acuerdo lo que nos costó, que para ese momento era una fortuna, ¿no? Uno dice, bueno, yo tuve la plata para pagarlo, que obviamente sí es una ventaja, claro. Pero a la vez sí, vos estás pagándole a un tipo que te dice que es médico, a un tipo que dice que es anestesiólogo, ¿viste? En realidad, no, al estar clandestinizada, al estar invisibilizada, te quitan la voz. Claro. Y la voz es lo que te permitiría decirle, bueno, usted es médico, ¿dónde se recibió? ¿Cómo estudió? ¿Qué me va a hacer? En mi época, ¿quién no se lo hizo? ¿Qué mujer no se lo hacía en una forma casera? Así terminaban, ¿no? Verdaderamente, a mí no me preguntó nada, me revisó, bueno, sí, toma la pastillita, todo en la misma tarde, ¿no? Y yo no le pregunté nada, lo que sí tenía miedo, pero tenía miedo no por lo que me pudiera pasar. No sé, pensaba mucho en mis 2 nenas que eran toda mi vida, ¿no? Muchas veces uno no lo puede contar porque es tan culpabilizadora la mirada, ¿no? Si una queda embarazada es porque es una tarada que no se sabe cuidar, que cómo se descuidó, que cómo no lo pensó, ¿no? Sí. Es curioso como no hay una nula responsabilidad de los varones sobre sus espermatozoides. Hoy en día los hombres, a los jóvenes, cuando empiezan su vida sexual, les cuesta ponerse el preservativo, te podrás imaginar antes. Yo crecí escuchando que las mujeres entre nosotros nos odiábamos, competíamos, no éramos buenas amigas, ¿no? Y lo reproduje mucho tiempo a eso. Y después, con el tiempo, especialmente realmente cuando empecé a interiorizarme en el tema de género y demás, empecé a mirar las circunstancias de mi vida, y las circunstancias más felices y más tristes o más difíciles siempre estuvieron acompañadas de mujeres. Yo creo que el terror a que las mujeres nos unamos, la historia de las brujas, las cofradías, bueno, no sea cofradía, porque frate es masculino, pero esta cosa de los aquelarre, ¿no? Las mujeres unidas y qué sé yo, creo que ha sido el gran terror, digamos, de políticas patriarcales, no sé cómo decirlo, de una manera de ejercer dominio. Entonces, bueno, si somos competitivas, si somos jodidas, si nos celamos, si nos envidiamos, y si nos separamos, hay también justamente todo un conocimiento que no se distribuye entre nosotras, ¿no? A mí me interesa hablar el tema de que la penalización del aborto frena los abortos. La penalización del aborto frena los abortos, ¿no? O la ilegalidad del aborto frena los abortos. Y me interesa hablarlo con ustedes porque veo que en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, 2 mujeres
decidieron abortar y abortaron. ¿Por qué creen que se mantiene esta creencia? Fíjate que es tan hipócrita porque como las mujeres siempre abortamos, la sociedad médica, médico ético, religioso y qué sé yo qué más, lo tolera, ¿no? Yo creo que desde hace obviamente milenios, pero con una mirada casi despectiva, ¿no? O sea, lo toleramos, eso que no nos gusta, no lo legalizamos, no le permitimos a las mujeres que públicamente, porque sabemos que escondidamente, privadamente, sí lo hacen. Y eso también está todo tapadito, ¿no? Pero así, el disciplinamiento, además en lo público. Tal cual. Pero en lo privado, todas sabemos que se abortó y la sociedad y los médicos miraban para el costado, pero sabían que eso estaba. Soy Gladys Sonia Panizzi, madre de Ketty y Sonia. Soy Ketty porque así lo decidí, aunque me pusieron Silvia Catalina. Soy la hermana de Sonia, que más que hermana es una amiga. Soy hija de Gladys y Freddy. Amo la vida, la naturaleza, el aire puro. Concibo la vida haciendo, aprendiendo y luchando por lo que me parece justo. Desde chiquita me gusta decidir sobre mí misma. Brego para que cada mujer aprenda y sea dueña de su cuerpo. De Gladys, mi mamá, aprendí lo mejor, luchar por ser libre. Soy la mamá de Facundo y de Paula y la compañera desde hace 27 años de Carlos. Se puede estar casada y ser libre. Se puede ser madre y ser libre. Tengo 78 años. Cuéntenme un poco sobre la organización, cómo empezó, cómo se empezó a gestar. Con Cristian empezamos un poco a rodar esta propuesta mediados del 2009, un poquito antes, y nos enteramos de una convocatoria que había en su momento en Capital, de un espacio que se llamó Varones por la Equidad. Y bueno, nos pareció interesante esta propuesta de acercarnos a un espacio, digamos, que trabajara masculinidades o que trabajara, digamos, en el involucramiento de los varones en esta agenda. Y decidimos empezar a iniciar un proceso similar acá. Así que ahí hicimos un volantito nomás, salió una primera reunión y de esa primera reunión la proyección de un primer taller. Y ya a mediados del 2009, digamos, se decide iniciar un proceso autónomo de ese espacio de Varones por la Equidad, denominándonos Colectivo de Varones Antipatriarcales. Yo particularmente me empiezo a acercar, digamos, a algunos de estos temas a partir del encuentro de mujeres del 2003, que fue en Rosario. Pasaron un montón de cosas en esa marcha que para mí son marcas importantes, digamos, que, bueno, la primera recepción, de llegar a la columna, de que nos pusieran el pañuelo, de las sonrisas, de algún que otro aplauso, de una primera complicidad. Y me pasó que 200 metros después una compañera se me para adelante y me dice: ¿y vos qué carajo haces acá? Me pareció muy interesante porque es una pregunta que renovamos constantemente y que se ha incluso colectivizado. Bueno, a ver, ¿qué carajo hacemos acá cuando nos preguntamos por qué estamos luchando a favor de la despenalización del aborto, por qué estamos luchando en contra de la violencia de género? Y tiene que ver un poco con, por un lado, hacernos cargo, digamos, de que existe una sospecha en torno a la participación de los varones en estos temas y que esa sospecha está fundada en el rol histórico opresivo que hemos cumplido y que todavía cumplimos. En ese sentido, nosotros no nos victimizamos, digamos, en estas ocasiones, sino que tratamos de escuchar qué es lo que nos están diciendo cuando nos están haciendo esta pregunta. ¿Cómo empezaron a trabajar específicamente con la campaña por el derecho al aborto o con otras, o si trabajan también con otras organizaciones en relación a la problemática del aborto? Y concretamente en las calles nosotros iniciamos un camino el año pasado
aquí en la ciudad de La Plata, convocando a otras organizaciones sociales y también colectivas feministas y de mujeres, intentando darle visibilización en la ciudad de La Plata a la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, y con otras organizaciones hermanas de mujeres es que bueno, nos incorporamos en la lucha de calle, digamos, ¿no? Sí. En eso también, y nosotros como varones en estas secuencias de talleres que vamos a tener también nos interpelamos de por qué sumarnos a la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, por ahí también una cuestión es que en un principio nos costaba, digamos, ver hasta dónde, digamos, teníamos que ver con esta lucha o no, o desde dónde teníamos que ver con esta lucha. Digo, por un lado, digamos, poder plantear que hay algo concreto que tiene que ver con que en cada embarazo no deseado hay un hombre involucrado, ¿no? Entonces, si de lo que estamos hablando es de varones heterosexuales que tienen este tipo de relaciones concretas, ¿qué pasa con el resto, no? Entonces decimos, bueno, más allá de cuál sea la práctica sexual de cada uno de nosotros, hay un rol que cumplimos en este sistema que hace que tengamos que revisarlo y problematizarlo y desnaturalizarlo, digamos, para que se alteren esas relaciones de poder estructurales, más generales, digamos, que generan esta imposibilidad de decisión, no solo sobre el aborto, digo, sobre tantas cosas, digamos, que las mujeres no pueden decidir cotidianamente, digamos, por el lugar de poder que ocupamos los varones. Claro. Y una tercera cosita que también tiene que ver con esto, que decíamos, bueno, cómo el debate sobre la despenalización del aborto a la vez es estratégico para los varones, en el sentido de que nos permite, digamos, poner en discusión nuestra forma de practicar la masculinidad. Y una de las cuestiones tenía que ver con el tema de la empatía. La indiferencia histórica, digamos, de los varones ante la lucha por el derecho al aborto también tiene que ver con esa falta de empatía, ¿no? Con ese desresponsabilización, con eso, bueno, a lo sumo, sí, apoyo, estoy de acuerdo, a dónde hay que poner la firma, pero digo, poner el cuerpo, acompañar procesos, ver cómo eso nos implica, nos altera, nos conmueve, me parece que también tiene que ver con esta búsqueda más amplia y más general y sentir en carne propia hasta donde se puede sentir, con todos los límites obvios, digamos, que esa lucha no es ajena, digamos. Entonces, el pensar el aborto como un eje que tiene que ver con el ejercicio autónomo sobre el propio cuerpo posibilita pensar más allá de el derecho de las mujeres heterosexuales a interrumpir un embarazo. Que de hecho es prácticamente algo que también plantean, por ejemplo, las activistas trans o travestis que se involucran en la campaña por el derecho al aborto. Exacto. Bueno, acá la discusión es cómo autodeterminamos nuestros cuerpos. Exactamente. Sea para abortar, sea para cambiar nuestra identidad de género, sea para disfrutarlo sexualmente como se nos antoje. El nombre de la campaña es Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y surge en el año 2005. El proceso asambleario que vivió este país en el año 2001 permitió que muchas compañeras feministas en esas asambleas plantearan la necesidad del aborto legal. Y quiero marcar algún hito más, como es el Encuentro Nacional de Mujeres del año 2003, donde se hace la primera asamblea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hasta que en el 2005 nos juntamos en la ciudad de Córdoba, hacemos la primera reunión nacional de la que participamos alrededor de 70 organizaciones. Ahí nos ponemos de acuerdo en dos cosas fundamentales.
la necesidad de pelear por un proyecto de ley, el eslogan de la campaña: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Decirte que la campaña, bueno, tiene como rasgo distintivo en relación a lo que pasaba antes con esta pelea, que es federal. Se instala en alrededor de 17 provincias del país con distintas características. Los grupos, no somos grupos que hacemos de la misma manera activismo y política, pero que nos nuclea la necesidad de pelear articuladamente para que esta ley sea posible en el Congreso. Creo que la campaña marca un antes y un después en esta lucha que ha puesto en la agenda política este tema. Contame, Ruth, algunas características del proyecto de ley de la campaña. El proyecto de ley se llama Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo que se condensa es pensado en la decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y que todos los hospitales públicos y las obras sociales deberán garantizar esta práctica. Y otra cosa importante es que será penalizado aquel médico que obligue a abortar. La campaña tiene una forma organizativa que es a través de reuniones nacionales que hacemos una vez al año, le llamamos plenarias nacionales. En ellas participamos activistas de todo el país. Y definimos allí las líneas centrales de trabajo sobre la base de que tenemos un proyecto de ley que también fue construido por esta campaña y eso también nos pone en un lugar de mucha independencia política, porque es el proyecto de ley que esta campaña sostiene y que algunas diputadas o diputados aceptaron presentar al Congreso. Cerca. Me pesan los zapatos de la arena. Te metiste hasta la suela, mami. Eso porque estás livianita, ¿no? Gracias a Dios. Nos podemos quedar anoche a dormir. Sí, está lindo. Vamos a ponernos más cerca si se va mate. No me puedo sentar. Hoy el pueblo mapuche, a la hora de hablar de los derechos que tenemos como pueblo, tenemos, digamos, un montón de aspectos en donde no tenemos reconocimiento del Estado. Sin territorio no podemos hablar de futuro, no podemos hablar cuál va a ser el futuro de nuestros hijos. Walmapu significa todo lo que se ve, todo lo que está sobre un espacio,
Y es allí donde está nuestra cultura, ¿no? Podemos hablar de las empresas petroleras, de las empresas mineras, de las empresas forestales, de distintos emprendimientos turísticos, del mismo avance de parques nacionales sobre el territorio mapuche. Pero lo central a la hora de hablar de esto es que el Estado argentino, el Estado provincial, es quien autoriza a las empresas a ingresar en territorio mapuche sin ningún tipo de consentimiento del pueblo mapuche en este caso. Porque de hecho hoy hay comunidades que ya están condenadas a morir con más de 15 metales pesados en la sangre porque la explotación petrolera ha avanzado sobre su territorio de manera irreversible. Entonces el Estado mantiene su economía a base de la explotación y que es todo lo contrario o lo opuesto a lo que hace el pueblo mapuche. El pueblo mapuche, como dice la palabra mapuche, gente de la tierra, y lo que hacemos nosotros es defender la tierra, cuidar. Y no porque seamos dueños, sino porque somos parte. Nosotros no tenemos la concepción de ser dueños de la tierra. Por lo tanto, si no cuidamos a nuestra parte, es lo más lógico que si la contaminan, también nos vamos a contaminar nosotros. Decidimos hacer, digamos, una ocupación más plena o más efectiva en el territorio ancestral mapuche. Y bueno, tomamos la definición de vivir en un lugar que es un lugar estratégico para el control de una de las empresas que hoy afecta a nuestra comunidad. Y por eso es que decidimos hacer nuestra casa en el corazón del yacimiento, por decirlo de alguna manera. Ayer hablábamos con Ruth del tema, ¿no?, de la tierra, en relación a cuidar el medio ambiente y demás. No están lejanas de las luchas de las mujeres, digamos, en el sentido que hablan también de cierta libertad y autodeterminación, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Quería preguntar un poco, ahora entrando puntualmente en el tema de nuestros cuerpos, si me podés contar un poco de tu experiencia con el tema de la interrupción del embarazo y de la decisión de elegir libremente sobre tu cuerpo. Uh-huh. Bueno, no sé cómo contarlo, ¿no? Pero en definitiva me enteré de que estaba embarazada. No quería quedarme embarazada porque estaba tomando anticonceptivos. Pensé que iba a ser, porque en realidad, o sea, yo tengo una pareja estable y o sea, era de mi compañero y pensaba que iba a ser con ese embarazo. Pero bueno, después decidí que no podía seguir con ese embarazo por cuestiones personales que no, digamos, no podía en este momento quedarme embarazada y tomé la definición de abortar. De interrumpir el embarazo. No me conflictó esa decisión porque en realidad no es que puse como excusa nada, sino que puse en la balanza, digamos, algunas cosas, mi familia, mi situación, mi realidad y bueno, también lo que quiero hacer, ¿no? Y bueno, ahí me conecté con las compañeras de la revuelta que nos conocemos obviamente del ámbito de la lucha, quizás de distintos puntos, ¿no? O de distintas formas, pero que nos conocemos y nos reconocemos por el camino que venimos transitando en la provincia, ¿no? En la provincia del Neuquén. Y bueno, le pedí asesoramiento para saber cómo hacerlo, para hacerlo de una manera segura. Sabía la forma, todo eso, incluso buscaba en internet, todo, pero en realidad no tenía nadie que... O sea, vos necesitas en el momento de querer abortar, y más cuando el aborto no es legal, necesitas que alguien, más una organización que te asesore, que te dé seguridad a vos de cómo de lo que vas a hacer. Exacto. Porque en realidad yo había tomado la definición, pero lo que me causaba muchas dudas era cómo hacerlo, porque es ilegal. Claro. Si fuera legal sería todo diferente, porque vos irías, o sea, el sistema de salud te proveería hacerte un aborto. Exacto. De manera gratuita y hoy no tenemos esa posibilidad. Por eso es que digo, bueno, por lo menos recomendar a cualquier mujer que quiera hacerse un aborto que busque una organización confiable para hacérselo,
para que lo asesore. Claro, con la información confiable, que vos sepas que realmente esto es así y que de última podés llamar a algún teléfono y preguntar claro, si tenés una y duda. el acompañamiento de otra mujer o de un hombre, lo que sea, pero que vos sabés que está ahí, ¿me entendés? Eso para mí fue fundamental. Y bueno, yo decidí utilizar las pastillas por la boca. Y bueno, las utilicé a la noche, antes de irme a dormir. Me acosté, me quedé dormida, o sea, ya... Estaba tranquila. Sí, estaba tranquila. Igual le tenía miedo a la hemorragia, porque, o sea, eso es algo que es muy personal, o sea, vos no podés, no todas las mujeres son iguales. Pero bueno, sabía un poco cómo, lo que me habían explicado que se consideraba una hemorragia y que no, entonces ya de alguna manera sabía si tenía que salir al hospital o no, corriendo o no. Claro. Y bueno, me levanté como a las 6 de la mañana. Bueno, tuve un sangrado donde a mí me pareció que todo lo que estaba dentro había salido. Sí. Y bueno, bien, después me quedé tranquila en mi casa, hice vida normal como una menstruación un poco más intensa, pero una vida normal. ¿Tu compañero te acompañó, valga la redundancia? Todo el tiempo. La primera entrevista fui sola porque en realidad era todo un lío ir con mis hijos, pero sí el acompañamiento de él como parte responsable también de mi situación. Hay como un mito de que las mujeres que abortan siempre son mujeres solteras o muy jóvenes que dicen que lo van a hacer como método anticonceptivo y demás. Yo también, cuando me decidí interrumpir el embarazo, estaba en pareja con un compañero súper establecida, pero también sentí que no era mi momento. En mi primer embarazo, mi hija, la más grande de 9 años, estaba con pérdidas. O sea, era muy posible de perderlo. Y yo hice todo para no perderme, ¿entendés? Claro. Porque quería ese bebé, no sé, ¿viste? Quería quedar embarazada. No sé si quería quedar embarazada, pero cuando me enteré que estaba embarazada, o sea, no quería perder ese embarazo. O sea, todo lo contrario, no sé, mi etapa en este momento. Soy Relmu Ñanco, soy mapuche, soy mamá de 3 hijos, soy defensora de los derechos del pueblo mapuche, amo la libertad y la libre determinación. La revuelta, ¿cómo se vincula con la campaña? Nosotras hacemos mucho activismo callejero, mostramos en el escenario público, a través de intervenciones, de performance, la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en este país. Pero también nosotras trabajamos mucho en lo que tiene que ver con debates, en las escuelas, en los institutos de formación docente, en las universidades, en talleres. Y después hay una cosa que para nosotras es fundamental, que mientras reclamamos la ley y hacemos activismo, acompañamos a las mujeres que deciden abortar. Tenemos lo que se llama un servicio al que denominamos Socorro Rosa, que informa a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo cuál es el método seguro para hacerlo. Si bien no es un servicio de la campaña, porque es una característica particular de la revuelta, se inscribe también en un contexto de posibilidad. Este servicio es posible en un contexto donde aborto dejó de ser una palabra impronunciable. ¿Y qué pasa con Neuquén? ¿Cuál es la reacción en relación a ustedes cuando hacen las intervenciones y en general, digamos? ¿Cómo? Y somos peligrosas porque andamos por la vida marcando lo que es difícil de oír, porque
mostrar la misoginia, el racismo, el heterosexismo que tiene la sociedad y que encarnamos quienes vivimos en ella, aunque hay quienes lo ponemos en cuestión, lo problematizamos, como decimos nosotras, lo queremos dinamitar. Eso es parte de lo que hacemos cotidianamente. Y después tenemos las prácticas de los scratches y que eso es lo que hace que seamos temidas. Vamos a marcar a un juzgado que ahí hay 3 jueces que dejaron en libertad a un violador, pero también vamos a la casa del juez. Y después, si nos encontramos con ese juez en un estrado judicial porque estamos acompañando a una mujer, cuando termina esa sesión nos acercamos al juez, nos presentamos y le decimos: usted no me conoce, nosotras somos de La Revuelta, hemos ido a su casa la semana pasada a escracharle su casa porque usted tal cosa. Entonces, por supuesto que somos temidas. Lo otro es estar ahí, esto de acompañar, claro, estar, y es estar ante el asesinato de Carlos Fuentealba reclamando justicia, y es estar en los 24 de marzo, y es estar en los reclamos para que Sanón sea expropiada, es estar con el feminismo en en una serie de luchas que para nosotras son importantes, para ¿no? poner el cuerpo, ¿no? Exactamente. Las que planteamos la necesidad del aborto legal, lo hacemos porque estamos profundamente involucradas con la maternidad. No se puede hablar de aborto sin pensar que de lo que estamos hablando es de la maternidad o de las maternidades. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos pensar que defendemos el derecho al aborto legal, sí, porque defendemos la maternidad, porque sabemos, las mujeres sabemos que la maternidad nos cambia la existencia. Sí. Y como nos cambia la existencia, creemos, ¿cuál es la utopía que tenemos? Que la maternidad sea elegida, voluntaria, deseada, esperada, que la maternidad nos humanice. La maternidad puede ser bellísima, pero sobre todo si la deseamos, exacto, si la esperamos, si la ponemos como proyecto posible. Entonces, por eso el aborto tiene que ser una posibilidad. ¿Y a qué edad viniste, Ma, vos acá? 15 años, 15 años. ¿A los 15 años? Sí. ¿Con papá viniste? Sí. A Piriqui lo tuviste a los 17, me dijiste. Espera, tuve el primero a los 15, 16 casi. No, 17 y medio. Pero eras chiquita igual. Sí. Te digo que me había quedado un trauma, yo no tengo más. ¿Sabes lo que es esa edad que te mira un hijito? No. Y después, Piriqui 18 y Moni 21. Y después me olvidé de cómo se hacían y te tuve ahora 35. Hasta que recordé. ¿Y cómo aprendiste a ser mamá a los 15 años, 16 años? Porque crié a mis 4 hermanos de los 10. Claro. Uno que no tenía otra cosa que hacer, porque en el tiempo ese no tenía otra cosa que hacer. Porque mi papá no me iba a mandar a estudiar si no tenía. Entonces yo y tu padre la remamos juntos. Yo tenía 15 y él tenía 23.
¿viste? Me dijo que nunca me olvido. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y como dijo Jesucristo, voy a ser carpintero. Mirá, ¿no? Y fue carpintero. Pero era distinta la vida. Eso sí quería que estudien. Que estudien, porque él no pudo. Y papá, cuando vos tuviste a Piriqui y a Moni, navegaba mucho. Y a la Moni la conocí a los 40 días. ¿En serio? Sí. Así grandota la Moni. Ya nació grandota encima. Unas piernas tan hermosas, unos rollos metidos entre los rollitos. Ay, no sabes lo que era la Moni. Todo el pelito pegado de rulito. 4,5 kilos pesó cuando nació. Vos 2 kilos, date cuenta. Piriqui 3,200. ¿Y habías querido ser mamá vos? ¿Siempre sentiste eso o se dio así? Sí. Yo había criado a mis hermanos, pero quería a mis propios hijos. Por eso me casé joven. Es distinta la vida. Vos tenés un estudio, tenés tu lugar, tenés tu trabajo. Y yo lo único que había conocido era la escuela y criaba a mis 4 hermanos y atendía a mi papá que venía a trabajar. No es lo mismo. ¿Y a vos, por ejemplo, te gustaría tener nietos? Sí, me gustaría. Pero no soy obsesiva. Si vienen, vienen, si se casan, pero no es que... Sí. Lo que siempre me preocupó y que me agarraba ataque de locura, quería que tuvieran un título. Sí, esto. Tenés que estudiar. Yo siempre te quería contar algo. Hace unos años yo había quedado embarazada, pero no quería tenerlo. Y decidí interrumpir el embarazo. Sí. Porque sentí que tenía otros proyectos. Sí. Yo no lo veo mal. No estabas preparada. Yo los hubiera tenido, lo hubiera criado. Pero, ¿y vos? Sin trabajo, con un chico, sin terminar los estudios, ¿qué le podías dar? Sí, yo en ese momento como que no te lo pude contar, porque Claro. no sabía cómo ibas a reaccionar vos. No, yo no hubiera reaccionado mal. No. Porque primero quiero que ustedes se realicen. No. Yo crié a mis hermanos, y después los seguí criando, crié a mis 3 hijos. Pero yo soy madre, me gusta ser madre. Quería venir y contártelo y compartirlo, porque en ese momento sentí que no ibas a entender. Sí, te hubiera entendido igual. Ahora sí. Bueno. No sé si queda por mate. Si nos damos una zambullida. Me gustó haber hablado con vos. Estás con los guantes. Ah, yo tengo guantes. Vos no tenés. No, pero yo nunca usé guante. No. Está hermoso el sol. Sí. Pero sol y lluvia. Nunca voy a usar guantes yo. ¿Te molesta?
Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté.